Cuando tuvimos esta conversación hace algunos días, Laura Sommer ya sabía que había ganado el premio Gabo a la Excelencia 2025, junto con otra periodista brasilera y un medio venezolano, pero aún no era público. En esta edición del premio se reconoció, cito, una misma batalla, la del periodismo que enfrenta la mentira, la corrupción y la violencia del crimen organizado y de un nuevo poder que busca aniquilar la democracia y las libertades. Esa es también la conversación que tuvimos sobre cómo el periodismo puede y debe seguir incomodando al poder, cuidando nuestros espacios comunes como ciudadanos. Laura es periodista, abogada, emprendedora y empezó a hacer verificación de información cuando nadie lo hacía en América Latina. Laura fundó FactChequeado en Argentina, el primer medio de fact-checking del sur global. Luego impulsó Latam Chequea, una red que hoy reúne a más de 40 medios en 19 países. Y más recientemente cofundó FactChequeado en los Estados Unidos, junto a Clara Jiménez de Maldita.es, para acompañar con información en español a las comunidades latinas frente a la desinformación. Su trayectoria combina innovación, colaboración y propósito, desde chequeos colectivos en vivo a debates presidenciales, asunto que también toca mi investigación, y el uso temprano de inteligencia artificial con ChequeaBot y hasta Chat Migrante, un proyecto que responde preguntas migratorias las 24 horas a través del WhatsApp, combinando inteligencia artificial y una atención humana permanente. Les voy a poner el enlace debajo. Pero más allá de sus logros, esta conversación es importante porque Laura cree en la gente. Cree que si acompañamos a las personas con información certera, estas pueden tomar decisiones efectivas, mejores decisiones para sus vidas y para la democracia, que es otra forma de decir para la convivencia. Durante la conversación aparece otra de sus convicciones, cuestionar al poder, sea de derecha o de izquierda, un tema ya recurrente además en este podcast. La verificación es, al final de cuentas, rendición de cuentas, valga la redundancia, un límite a los excesos, un acto de fe en lo público, no dejar que nos mientan porque sí, porque no les importa la verdad, porque se les antoja. Y como saben, este es un tema que atraviesa mi investigación, pues mi doctorado estudia cómo diferentes comunidades han sentido la verdad a la confianza y la legitimidad. Entonces esta charla fue especial, pero además fue refrescante. Salí energizado con la visión, la claridad, la humanidad de Laura. Este es un episodio de Conversando de Política, el pariente en español de The Jacob Shapiro Podcast. Aquí hablamos de comunicación política y geopolítica con énfasis en las Américas. Les invito a seguirnos en su plataforma favorita y a continuar esta conversación. Hola, hoy estamos con Laura Sommers. ¿Estoy pronunciándolo bien, Laura? Sí, Laura Sommer. Sommer. Creo que a todos nos queda, o no todos, los que tenemos nuestra edad, había una serie antigua, te estás riendo porque te la acordás, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, que era la mujer biónica, ¿no? Y terminaba con eso. Entonces yo a lo largo de la vida explico que el apellido es Sommer y que no sé si hay tal mujer biónica, pero bueno, quizá hoy lo necesitemos. Y a eso voy. Mira, iba a empezar con toda una introducción sobre lo que hace, qué es el fact-checking, pero tal vez vamos al corazón del asunto, desde la coyuntura, del momento que vivió el fact-checking, y eso tal vez nos va a ir permitiendo desgranar en qué consiste, su relevancia, etc. Entonces, hace unos meses ya, Mark Zuckerberg aparece en un video para millones de personas y dice que las redes sociales no deben ser árbitros de la verdad y tira bajo el bus, como dicen en los Estados Unidos,
a toda una comunidad, un movimiento, organizaciones, personas dedicadas al fact-checking. Es decir, un conjunto de organizaciones que eran sus aliadas, porque una empresa tiene, digamos, aliados que son proveedores, que les brindan servicios, etcétera. De un momento a otro se enteran por televisión, como ahora por redes sociales, pero como en los viejos tiempos te enteras por televisión que ha sido despedido. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Hay un antes y un después de este momento en la comunidad del fact-checking para ti? Bueno, a ver, es bueno empezar como por el principio, ¿no? O sea, para los que nos están escuchando y por ahí piensan que el fact-checking es algo, no sé, de periodistas o de intelectuales o de lo que sea, básicamente lo que hacemos, los que nos dedicamos a la verificación de datos, que es como traducimos el fact-checking en español, es a contrastar los dichos con los hechos, los dichos con los mejores datos disponibles. ¿Y esos dichos de quiénes? Bueno, pueden ser de presidentes, de legisladores, oficialistas, opositores, puede ser titulares de medios, puede ser de cuentas de redes sociales que nunca terminemos de saber si son de la persona que dice ser, de un grupo empresario, de un gobierno extranjero y demás. Ahora, lo que vos decís del video de Mark Zuckerberg también merece ser contrastado. Él anuncia en ese video que Meta va a dejar de tener una alianza con algunos chequeadores de los que existen en el mundo que tienen alianza con Meta. Vale la aclaración de no todos los chequeadores tienen ni fueron proveedores de Meta, ni son proveedores de Meta, y eso particularmente, sé que salimos en principio desde Estados Unidos, pero si uno mira la región de América Latina, en América Latina hay muchísimos más chequeadores que actuales o ex proveedores de Meta. O sea, la comunidad de chequeadores en América Latina tiene más de 40 organizaciones en 19 países, y de ellos son aliados de Meta solo 6 países. Okay. El resto de los países, en todo caso, nunca los ha priorizado. Entonces, esa es una primera aclaración. La segunda es que Zuckerberg anuncia el cierre del programa de chequeo en Meta, pero ese cierre, por el momento, solo ocurre en los Estados Unidos. Ajá. Y ni siquiera ocurre en el momento que lo anuncia. Su equipo, el que trabaja con los chequeadores, casi que se entera igual que los chequeadores por el video. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta historia larga? Bueno, porque ese video fue un mensaje a alguien que para mí está claro que era un mensaje al presidente Donald Trump y a su gobierno de sí, señor, nos alineamos. Sí, señor, estamos en el mismo bando que Elon Musk, dueño del anterior Twitter, de ahora X, pero además funcionario con ese doble sombrero, con un conflicto de interés más enorme y brutal que nadie puede ver. Y claro, Mark Zuckerberg es sobre todo un empresario, no es un defensor de la democracia, no es un defensor del interés público. Digo, si alguien se creyó ese cuento en los últimos años, bienvenido él o ella. Yo, en todo caso, trabajando y buscando ser parte y mejorar la conversación pública, el debate público y demás, nunca me creí del todo eso. Entendí, sí, que Meta y otras plataformas hacen alianzas con los chequeadores porque les sirve para el negocio, porque les sirve decir que no son un lugar donde se esparcen las mentiras más que las verdades, donde el algoritmo prioriza sin prestar atención a si ese contenido es un contenido falso, un contenido dañoso, un contenido violento, porque lo que el algoritmo prioriza es que te quedes quietito con tu móvil, con tu celular, más horas para venderte. Pero esto me lleva a una pregunta, y es si como parte de su modelo de negocio habían visto que no fomentar mentiras en las redes sociales
era importante, valioso, algo que merecía una alianza con un conjunto de organizaciones. Gracias por la aclaración. No todas las organizaciones, pero algunas en el mundo. ¿Por qué de un momento a otro, dentro de su modelo de negocio, dice, creo que esto de andar verificando la información que circula en las plataformas que yo proveo a la humanidad no es ya igual de relevante que antes? Creo que la pregunta es una pregunta muy válida, ¿vivimos un momento bien peculiar en el mundo? ¿Vivimos un momento bien peculiar en la democracia? Donald Trump gana las elecciones en los Estados Unidos diciendo que va a restablecer la libertad de expresión en los Estados Unidos basado en una narrativa desinformante. Él presenta al público que restablecer la libertad de expresión es, según la presentación de él, que no haya moderación de contenido. Y eso es una falsedad, porque el algoritmo modera y el algoritmo es opaco. Y de ese algoritmo no sabemos nada. Y lo que sabemos, a todos los que trabajamos en el espacio democrático, en el espacio de la diversidad, en el espacio de la inclusión, nos preocupa. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó en el medio? Que vos venías con un mundo en los últimos años, entre otras cosas, con la presión de la Unión Europea, de los países europeos, planteando esto de, bueno, señores, las redes sociales no son más ya ese espacio de juego de un grupito de Big Bro y de hombres de Silicon Valley viendo qué hacen No, es el lugar donde estamos discutiendo el mundo entero qué nos pasa todos los días. Cuando uno mira todos los research del mundo de cuántas horas los adultos, pero también los adolescentes y los niños pasan conectados a las redes sociales, uno empieza a entender que todas las discusiones que teníamos sobre opacidad de los algoritmos y priorización de los contenidos que vemos tienen muchísima más relevancia que en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que veníamos con una tendencia de, señores, necesitamos más accountability, señores, que regular qué se puede y qué no se puede en términos de reglas no significa violar la libertad de expresión, sino, nosotros viniendo de América Latina, esto en la Convención Americana lo tenemos claro, sino garantizar el derecho a la información, garantizar otras voces, garantizar la protección de las minorías. Ahora, esta no es la posición que gana en los Estados Unidos. La posición que gana en los Estados Unidos es que la mayoría de los norteamericanos eligen a Trump, que en el nuevo sueño americano no hay diversidad, los migrantes no son bienvenidos, los diferentes no son bienvenidos, los que tienen diversidades sexuales no son bienvenidos, y entonces en ese mundo las plataformas o se alinean y siguen ganando plata, o en términos de mercado, o Elon Musk se queda con el negocio. Este podcast yo siempre lo promuevo como una mirada a las Américas, es decir, desde Canadá hasta la Patagonia. Que Perfecto. Creo que es una mirada valiosa en estos tiempos y hacia ahí va mi pregunta. Entonces, hacemos énfasis en esta relevancia, porque la gravedad de la victoria de Donald Trump para la humanidad es innegable por el peso de los Estados Unidos, pero cómo esto afecta la región por un lado y cómo la región además, como presidentes, líderes, empresarios y otros actores ya venían también impulsando esto que yo en mis investigaciones llamo incluso una anarquía epistémica, ¿no? Uno en el cual no hay nadie que te diga que es verdad o no y por lo tanto cada quien puede venir con su verdad. Bueno, creo que es bien interesante la posición. Yo durante 12 años fui la directora ejecutiva de Chequeado, que es una organización argentina que se dedica a la verificación del discurso. Fue la primera de
de la región y la primera del sur global. Y ahora, desde abril del 2022, cofundamos con Clara Jiménez Cruz, que es una periodista española fact-chequeado, que trabaja en la misma lógica que el podcast, enfocado en los latinos que viven en los Estados Unidos, pero pensando todo el tiempo en las Américas integradas. O sea, los latinos que viven en los Estados Unidos siguen en contacto vía grupo de WhatsApp con sus familiares. Les importa si le va bien o mal a su país, porque en general, y eso lo muestran también algunas investigaciones, no se desarraigan, no pierden el interés aún por ese país que dejaron. En la mayoría de los casos dejaron porque buscaban un presente y un futuro mejor, o para ellos o para sus hijos. Entonces, bueno, en esa lógica, ¿qué pasa o cómo afecta esto que yo mencionaba de Trump para las Américas? La realidad es que respecto de todo lo que pasa en las redes sociales, Latinoamérica y Centroamérica siempre han sido un mercado poco interesante para las grandes plataformas. O sea, salvo Brasil, que, como sabemos, en nuestra región es el único país que habla portugués y no español, no son mercados que les interesen particularmente por el dinero. En algunas plataformas México es relevante, pero el resto de los países en general quedan como en el costadito, ¿no? On the side. Entiendo. Bueno, lo sumo en las políticas de algo, lo sumo en los equipos, cuando necesito mostrar que es el mundo entero. Si no, no se prioriza. Entonces, lo que yo digo siempre es, en América Latina teníamos los problemas cuando enfrentamos la desinformación que tienen en el norte, más otros, ¿no? Es los mismos desafíos que se conocen de la desinformación en Europa, de la desinformación en Estados Unidos, más otros. ¿Qué otros? Bueno, en algunos países de América Latina ya vivíamos autoritarismos o incluso dictaduras. Eso tiene efectos enormes en que, bueno, en el acceso de la prensa a las fuentes, en el acceso a los datos, en cuanto la prensa, pero también los ciudadanos pueden chequear por sí mismos información. Todo eso, en algún sentido, se lo escuché el otro día a una periodista de Venezuela, a Luzmeli Reyes, una de las cofundadoras de Efecto Cocuyo, y había sido una frase que yo había dicho en una conferencia en Austin, Texas, en 2017. I came from the future, ¿no? Cuando yo veo algunas de las discusiones que Trump está llevando a los Estados Unidos sobre decirle a un periodista de AP que sí o que no a estar en una conferencia de prensa, o si van a restringir el acceso de los datos a las decisiones judiciales de los todo eso en América o en varios países de América Latina ya lo vimos, ¿no? Es que también queda la sensación que para Estados Unidos y el Reino Unido, en estos dos países en particular, como que la desinformación hubiera empezado con el Brexit y con la elección de Trump del 2016, ¿no? Cuando nosotros, digamos, ya veníamos, digamos, no solamente los latinoamericanos, el club global, pero América Latina en particular, para nuestro caso, ya venía con la constante tensión de el día a día tener que salvar tu democracia, y ese día a día de tener que salvar tu democracia significa día a día de verificar datos, día a día de defender derechos, día a día de resistirse al poder. Exacto, de resistirse y de encontrar maneras diferentes, innovadoras. O sea, ¿qué pasa con... Vos mismo decías, pareciera que algunos descubren la desinformación en 2016, ¿no? Yo agregaría al Brexit que Trump gana y el no en Colombia, pero sin que sea eso, y para los que no necesariamente siguen el universo de la desinformación, nosotros siempre decimos, la mentira y las campañas de propaganda existieron desde que la mujer es mujer y que el hombre es hombre. ¿Qué es lo nuevo? Esa es la pregunta. Que la tecnología, en su momento las redes sociales y en el último tiempo la inteligencia artificial generativa, hacen más barato y más efectivo campañas de desinformación. O sea, la barrera de entrada a convertirte en una máquina de desinformación se redujeron mucho.
¿sí? Eso por un lado. Entonces tenés más, incluso emprendedores, agencias de comunicación política, agencias de comunicación para empresarios que quieren deslegitimar al opositor. O sea, muchas más posibilidades que en el pasado. Las campañas de propaganda desde un Estado existieron, claro, siempre, pero eso implicaba tener la capacidad, tener los recursos. Eso está democratizado. Pero eso está democratizado y podríamos enfocarnos solamente en esa gente que sin escrúpulos decide ganar dinero con la desinformación, pero esos son los chiquitos, ¿no? Es como quedarte con el menudeo de la droga. A mí lo que me preocupa, a mí lo que me inquieta es que las autopistas, las plataformas, los modos de distribuir hoy el contenido no priorizan aquello que tiene un componente. Podríamos discutir horas si debemos hablar de verdad o de otra cosa y si la verdad no es esa discusión filosófica. Entonces, yo prefiero decir, cuando nos dicen ustedes son garantes de la verdad, nosotros somos garantes de los hechos. Claro. O sea, yo no acepto esa idea de que esta botella puede ser, no, es celeste, no, es blanca o es verde o es amarilla. Bueno, ¿es una botella? No entras a la discusión de lo que no puede ser verificado. Claro. O sea, hay un aporte. Yo digo muchas veces esto de hacer fact-checking es primero asumir las potencialidades, pero también las limitaciones de la metodología, ¿no? ¿Y en qué consiste esa metodología para los que nos están escuchando? Claro, hacer fact-checking es ponerte un corsé. Es ponerte un corsé y decir, este es el universo en el que voy a poder actuar y este es el universo en el que no voy a poder actuar, pero este universo también se relaciona con este. Entonces, ¿en qué consiste? Los que hacemos verificación de datos, y hay una organización que se llama International Fact-Checking Network, que nos evalúa una vez al año y se fija que estamos cumpliendo ese código de principios. Hay estándares. Hay estándares. Esos estándares implican que si vos estás opinando, si vos estás hablando de ideas, si vos estás hablando del futuro, yo no tengo más que conversar con vos. Ahora, si vos estás afirmando que algo es de un modo factualmente, yo tengo chances de decirte, hey, eso que estás diciendo con la mejor evidencia disponible no coincide. Y vamos a dar un ejemplo que sea fácil de entender en la gente. El secretario de salud de los Estados Unidos actualmente es una persona que a lo largo de su trayectoria, bueno, la primera, si querés, sorpresa sería que es un secretario de salud que es abogado, ¿no? Pero a lo largo de su vida, pero ponele que eso es perfectamente válido, a lo largo de su vida no se ha parado siempre al lado de la mejor evidencia disponible en lo que tiene que ver con ciencia. Ni en lo que tiene que ver con la vacunación. O sea, la vacunación es la segunda intervención después del agua potable, la intervención humana que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Eso es irrefutable. Eso, hay pruebas de eso. Entonces, yo no entro, puedo discutir filosóficamente y políticamente esta idea de la posverdad, el mundo sin hechos, el mundo... Bueno, señor, a ver, todos nosotros que somos, o muchos de nosotros que somos trabajadores, como vos decís, que la resistimos todos los días, que si no trabajamos no vivimos, que no heredamos, que no... Todos nosotros sabemos que si no vamos a trabajar no comemos. Esos son hechos. Yo cuando me van al punto... No. ¿Por qué nos importa eso que queda fuera del corsé? Porque la desinformación no circula aisladamente, porque justamente en las plataformas se van creando estados de cosas, se van creando momentos. El ejemplo de cómo en los Estados Unidos, que fue un país de crisol de razas, de bienvenido al mundo, de acá venís a vivir mejor, no importa de dónde vengas, ¿cómo pasamos de eso a deportar a personas sin debido proceso?
Además, Deportar. a un país donde hay una cárcel de la cual no hay cómo salir. Bueno, a un país, digo, nos estamos refiriendo, para los que no estén siguiendo necesariamente las noticias, nos estamos refiriendo a El Salvador, que se presenta, cuyo líder se presenta al mundo diciendo yo soy el bravo más bravo del planeta El porque dictador más terminé cool. con las pandillas, ¿no? Y el Faro, hablando de las Américas, el Faro, que es el primer medio digital de América, de toda América, acaba de revelar con un testimonio de uno de los pandilleros que eso es un poco un cuento, que la negociaron, que la acordaron, que ese cuento que Bukele nos está contando no es exactamente como lo cuenta, ¿no? Pero yo quiero ir exactamente a... Tenemos estos medios importantes en la región. Antes eran televisión, radio, hoy día están en redes sociales o en internet, como es el caso del Faro, un medio digital fundamental. Pero todo lo que dices se enmarca en un contexto en el cual la gente no confía. La gente no confía no solamente en los medios tradicionales, no confía en los noticieros, si es que quiere ver noticias, si es que quiere estar informado. Y entonces, para entrar a este ejemplo que acabas de dar, entonces el Faro aparece, dice, Bukele ha negociado con las pandillas y la gente dice, ¿quién está detrás del Faro? ¿Qué intereses estarán ahí? Simplemente no le creo a nadie que venga a decirme verdades que no coinciden con lo que yo creía. Entonces, ¿cómo hacer el trabajo tan valioso de esta verificación que suena, y creo que nadie que esté aquí podría decir que verificar no es importante, pero cuando le pones esta capa de desconfianza, esta capa de polarización en la cual esa verificación, si no se alinea con lo que yo pienso, tal vez no confío tanto en lo que dices, ¿por qué tendría que creerte a ti? ¿Cómo Creo gestionamos esa desconfianza? Vale mucho la pregunta. La primera cosa, y esta pregunta persigue, digamos, o invita a todos los chequeadores del mundo, que muchas veces es, bueno, ¿y quién chequea? Siempre nos preguntaba, ¿quién chequea chequeado? O que ahora, ¿quién chequea fact chequeado? Y la respuesta es todos. La diferencia con alguien que hace chequeo siguiendo los estándares de los métodos es que nosotros no usamos lo que en el periodismo se llama off the record. Nosotros no decimos, me dijo el tío de la tía del tío. Nosotros lo que sostenemos lo fundamentamos con el nombre y apellido de una persona que se hace cargo de lo que está diciendo, o el link a la documentación de los datos que estamos diciendo. Entonces, claro, vos podés decir, bueno, pero eso no importa, eso no es lo que gana. Y yo vuelvo al principio o a donde estaba hace un rato, claro, no es lo que gana porque no es lo que vende, porque las autopistas de las plataformas nos quieren dejar cómodos en donde estamos. O sea, el ser humano y el cerebro humano prioriza quedarse en el consenso de lo que cree, sea o no sea factual, sea o no sea verdad, coincida o no con la evidencia. Porque si lo llevamos a una mesa del almuerzo del domingo, vos estás más cómodo con tu tío o con tu tía si opinan parecido a vos. Si opinan distinto, si tenés que hacer argumentos, si tenés que convencerlos, eso ya corporalmente, físicamente, te hace que ese almuerzo de domingo... Al menos incómodo. Te implica, claro. Y eso es lo, por un lado, maravilloso en cuanto al negocio, pero por otro lado, tan peligroso de lo que lograron las redes sociales. Nosotros vivimos en lo que llamábamos antes las burbujas o lo que fuera, claro, y vamos perdiendo noción de que estamos ahí cómodos y que entonces cada vez menos queremos irnos de ahí. Entonces, vos decís, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para romper esto de las confianzas o de la falta de confianza? Es que la respuesta de mediano y largo plazo es, hay que cambiar ¿Hacia la gobernanza de las redes. Hay que cambiar la gobernanza de las redes. Hay que cambiar o hacer alternativas a las redes. Eso no hay otra opción. En el mientras tanto, ¿qué? En el mientras tanto, la posición
del video con el que empezábamos este podcast de Mark Zuckerberg es no trabajo más con los chequeadores porque son cejados o porque la libertad de expresión implica que no se modere a nadie. La parte que yo le chequearía o le pediría al público que chequee esa es una manera de decirnos, sin decirnos, que inclinó la cancha, que está dispuesto a seguir haciendo negocio con Trump y que ni siquiera está para mentirle al público o a las autoridades o a los reguladores de que está buscando cierto equilibrio en los contenidos que distribuye, ¿no? Entonces, a la pregunta que creo que es la que nos tiene que motivar a todos, seamos periodistas, seamos investigadores, seamos acá, ¿no? Es cómo le llegamos a la gente. Yo en esto digo, y es parte del trabajo de fact-chequeado, hay una parte que es reconectar a la vieja usanza. Reconectar es, hay algo de la conexión con la comunidad. ¿A quién le creo? A quien, y voy a ser brutal, a quien no me caga, ¿no? ¿A quién le creo? A quien me dice y cumple lo que me dijo, a quien me delibera lo que me está diciendo. Entonces, ¿cómo era esa vieja usanza? Para precisar, para ser aún más fino con lo que dices. Bueno, a ver, la vieja usanza tiene que ver con si yo vivo en un barrio y hay una organización que trabaja para integrar en el deporte a los jóvenes que tienen menos recursos, bueno, que me diga que eso lo está haciendo y lo haga. No que me diga que lo va a hacer y lo organiza cada 4 semanas. Que me diga que no pago y que efectivamente no pague y no me pida por el costado que... No, hay algo de la confianza que tiene que ver con volver a la confianza. Llegamos a un punto, creo, con esto de no confiar y los problemas que enfrentan los medios, pero también los gobiernos y las autoridades, de que si no confiamos en el prójimo, estamos muertos. Porque el mundo entero, digamos... La sociedad humana depende de esos tejidos. Claro, a ver, yo soy totalmente... y toda mi carrera del periodismo fue convencer a periodistas que eran lobos o lobas solitarias que nunca iban a llegar a tener el impacto que esperaban solos. Siempre tuvo que ver con colaborando somos más. Y el problema que tenemos hoy es que el mundo parece mostrar, y yo digo parece porque no me la creo del todo, creo que hay ciclos y que ya lo vamos a ver, que parece estar ganando el individualismo, parece estar ganando el sálvese quien puedas, parece estar ganando... Bueno, veamos, hay que resistir, como vos decías. ¿Qué es resistir desde lo que yo hago? Resistir es decir, señores, acá hay una explicación diferente a la que te están dando de por qué no se hace esto. Acá hay una campaña anti-chequeadores, pero también anti cualquier tipo de periodismo autónomo. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque cualquier periodista que haga periodismo de verdad y no prensero o comunicador, tiene que incomodar. Es que si vos tarde o temprano no incomodás, o no sos relevante o no estás haciendo lo que te llamaron a hacer. Entonces, claro, obvio que los poderosos prefieren que no estemos. Déjame ponerme de abogado del diablo. Dale. Que me encanta además, porque creo que de ahí surgen ideas. Un argumento de los que defienden esta pluralidad epistémica, para decirlo de una manera elegante, pero esta idea de que cada quien tiene su verdad, es que en los últimos años lo que había era un conjunto de organizaciones, periodismo, ciencia, que se dedicaban a hacer salvaguardas de un conjunto de narrativas y que otras narrativas alternativas, diferentes, más bien eran, si no por lo menos limitadas en el espectro, censuradas. Es decir,
otras formas de ver el mundo no pueden ser admitidas y que por lo tanto en realidad lo que se está permitiendo con las redes sociales, con estas discusiones por todos lados sobre cualquier cosa, desde cualquier perspectiva, es ampliar la libertad de expresión porque esas narrativas antes no podían Tenían cabida. podían ingresar al espacio público. Bueno, ¿qué dirías tú? Yo diría, y acá es, por ahí vale mi background. Yo estudié comunicación, pero estudié derecho. Y cuando yo escucho esto, digo, sí, señores, los límites son los derechos humanos. Los límites son lo que como mundo decidíamos que no queríamos que nos vuelva a pasar. No queremos Segunda Guerra Mundial, no queremos Tercera Guerra Mundial. No queremos genocidio. No queremos genocidio, no queremos que a las minorías, o sea, cuando uno escucha el playbook o el librito calcado en cada uno de los líderes autoritarios, sean de izquierda o sean de derecha, y esto es muy importante, y esto América Latina lo muestra clarísimo. Hay populismos y autoritarismos de izquierda y de derecha que usan el mismo manual, que tienen los mismos mensajes. Y esos mensajes, el problema o el límite que yo les veo es, no señores, es que no es que vale todo. Nosotros acordamos que no vale todo. Nosotros acordamos que en democracia gobierna en el poder ejecutivo la mayoría, pero justamente el poder judicial es el poder contramayoritario que busca que se respeten los derechos de las minorías. Entonces, cuando yo escucho a un presidente o en la Argentina o en Estados Unidos o en El Salvador o en Venezuela diciendo que los jueces no pueden incomodar o entorpecer las decisiones del Ejecutivo porque entonces lo hacen ineficiente, yo le digo, sí, señor, sí que puede, no solo que puede, sino que para eso está. Ahora, siguiendo con mi rol de abogado del diablo, y acá nos vamos a ir tal vez, de ahí tenemos que regresar otra vez a la desinformación, pero lo que te diría un ciudadano que apoyó estas causas es, pero es que efectivamente yo necesito soluciones y los gobiernos están demorando mucho en darme soluciones y estos jueces están entorpeciendo todo. Perfecto, es que ahí es donde yo digo, al menos los que hacemos fact-checking, presentamos los datos para que la gente tome la decisión que quiera. Yo no estoy esperando que la gente no elija. Tú no estás en el negocio de la persuasión. Claro. Yo lo que digo es, yo no creo que la gente es tonta cuando vota a mesiánicos que le dan soluciones mágicas. Lo que digo es que no es tonta para necesariamente reelegirlos. Entonces, en ese punto, lo que digo es, claro, si yo soy una familia que miro para atrás y mi abuela estaba mejor que mi madre y mi madre estaba mejor que yo y yo no soy joven y no tengo empleo y no consigo empleo y me negrean, y claro, y perdido por perdido, y los partidos tradicionales me siguen diciendo que algún día estaré mejor. Algún día, ajá. Me voy por la diagonal. Claro que me voy por la diagonal. Es que el pensamiento mágico es muy lindo, ¿no? Es que así funcionaron los hechiceras y los magos desde que la mujer es mujer y que el hombre es hombre, porque la complejidad del universo se anula. Si a mí alguien me dice que voy a un caso de Argentina, un presidente que decía, la Argentina tiene un índice de pobreza de entre 25 y 40% hace años. Un presidente dice, voy a llevar a la pobreza a 0. O Trump que dijo, voy a ganar y bajar la inflación el día que... Bueno, claro, eso, ¿cómo? Casi que yo tengo ganas de votarlo. ¿No? Además, en un contexto en el cual hay un grupo de la población que no tiene ya nada que perder. O sea, ya lo ha perdido demasiado. Y post pandemia, donde además hay un trauma de los que pocos estamos hablando hoy, ¿no? Y poco todavía sabemos, ¿no? Poco. A veces vamos leyendo en nosotros mismos, encontramos cosas que decimos, hey, yo me dedico a esto y estaría tentado.
pero creo que vale la pregunta, y acá hay una pregunta interesante que muchas veces nos hacen, es, para mí es indispensable que la gente tenga la mejor información disponible para tomar lo más libremente posible las decisiones que se le antoje. Me encanta tu supuesto detrás, porque no es un supuesto que todos tengan. Tú asumes que la gente, toda persona de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier nivel educativo, de cualquier región, es capaz de tomar mejores decisiones si tiene información de calidad. Sí. Esa es tu premisa. Y la información de calidad no es publicársela en un sitio e irte a dormir. La información de calidad es llegar con esa información al celular. Si está en YouTube, si está en TikTok, si está en WhatsApp, antes que los desinformantes. Porque si no, el problema es que creemos que le estamos dando información de calidad y no se la estamos dando. Entonces, ¿cómo lidias con tanta información? Yo te escucho y yo digo, pero con tanta información y tanta desinformación y tanta mentira y tanta información maliciosa, apago. O sea, apago. Apagas. O sea, Bueno, yendo a ti, digamos, como gestora, como editora, como fact-checker. O sea, no puedes vivir todo el tiempo viendo dónde está la mentira porque te estarías conectada y además jugando el juego que estás criticando de lo que te quieren vender las redes sociales. Bueno, a ver, yo creo que es uno elige, ¿no? Uno elige en fact-chequeado o en chequeado. Nosotros éramos conscientes, y en fact-chequeado somos conscientes que no somos capaces de abordarlo todo. Entonces, en el caso de fact-chequeado específicamente, que nuestro deber, o el que nos pusimos como deber, es informar mejor a los latinos que se informan en español en los Estados Unidos, nos ocupamos de los temas que entendemos más pueden afectarlos. Entonces, en la coyuntura actual, tiene que ver con temas de migración, tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con temas de bolsillo, de economía diaria, ¿no? Y nos quedan 10 minutos porque hablamos que esto iba a ser un poco más corto que lo normal. ¿Cuál es el desafío hoy, entonces, para el movimiento de verificación, para el movimiento de fact-checking en las Américas, en los Estados Unidos, pero también en Argentina, también en Perú, también en Brasil, también en Guatemala? ¿Cuáles son los desafíos? Creo que hay desafíos múltiples, pero si yo tuviera que elegir uno, es cómo nos aseguramos que este contenido llegue a quienes lo necesitan. ¿Y quiénes crees tú a priori que lo necesitan? Bueno, lo necesitan aquellos que no, yo diría, por años los medios más tradicionales trabajaron con una idea de el ciudadano, la ciudadana media informada, ¿no? Aquel que voluntariamente quería irse enterando de cómo iba buscar la información activamente. Eso se dio vuelta cuando lo que el profesor de la Universidad de Northwestern, que quizás conoces, Pablo Volkovich y Eugenia Milstein, bueno, plantean el consumo incidental de noticias. Lo que hace es que mientras vos estás en el celular, descansando tu cabeza, entreteniéndote con cualquier tipo de cosas, irrumpen contenidos que parecen noticiosos, ¿no? Algunos son noticiosos y otros son basura. Entonces la información te está llegando constantemente. Claro, la información no necesariamente la fuiste a buscar, sino que te llega. ¿Y cuándo reaccionás? ¿Cuándo te quedás en ese scroll, en esa información? Cuando te llama la atención, cuando tu emoción se altera, cuando, si es lo de todos los días, seguís de largo. Pero conectando con tu respuesta, discúlpame que te interrumpa, por favor. Ok, el desafío hoy día de la comunidad, del trabajo del verificador, es llegar a estas personas. Entonces, la siguiente pregunta natural es, ¿cómo llegamos a esas personas en este contexto de ecología mediática?
En los desafíos de este ecosistema es una cosa práctica que algunos podrán disentir, y esa es parte de lo que a mí me gusta que pase, es los medios como Factchequeado solían pagar ads a las plataformas para que su contenido se viera más, porque era la única forma que teníamos incluso de hacer ver nuestros contenidos. Hoy éticamente a mí me parece que eso no puede pasar, porque al menos en los Estados Unidos esas plataformas tomaron partido. Si mi misión es ser non-partisan, yo no puedo pagar a alguien que me dijo está haciendo campaña o la va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Porque no tengo un Instagram o un TikTok propio, no. Entonces, ese dinero que invertía en ads, ahora lo invierto en generadores, en content creators o influencers, en algo que si a mí me lo preguntabas hace 5 o 10 años, te hubiera dicho no, yo eso no lo hago. Y hoy lo que planteo es, cada grupo de personas sigue por afinidad a ciertos actores con los que hay que aliarse, con los que hay que redefinir reglas, con los que hay que redefinir workflows, con los que hay que... Ahí aparece de vuelta, y eso es lo que me apasiona a mí, la innovación. Hoy, hacer periodismo de calidad no es hacer periodismo de calidad como cuando yo empecé en el año 1996. En el año 1996 era mucho más fácil. Pero empezaste a los 12 años. Pero... Si vos hacías... No, yo tengo 51 años. Empecé joven, sí, pero pasó mucha agua por la profesión. Disculpa la broma, no quiero interrumpir la parte importante. Sigue, por favor. Tranquilo. Entonces, lo que quiero decir con eso es, en el pasado, ofrecer información de calidad era hacer un buen reporteo y escribir un texto correcto. Y entonces la unidad de producto era mucho más barata. Necesitabas un reportero que haga bien el trabajo en el campo, en los datos, y que se sentara a escribir. Hoy ahí casi empieza el trabajo. Nosotros, si eso solo lo escribimos y no lo llevamos a un audio para WhatsApp para los mayores, si no lo llevamos a un TikTok para los más jóvenes, si no hacemos un reel para mayormente mujeres de edad mediana, entonces no estamos haciendo más periodismo de calidad. El periodismo de calidad necesita todo eso y además necesita reconectar con el 1 a 1 de la cara. Entonces, además, necesitamos aliarnos con líderes sociales que tengan su propio newsletter o que informalmente tengan sus grupos de WhatsApp donde le avisen, hey, pana, ojo con esto, que tenemos sarampión en una escuela a tantas millas. O sea, están retomando esta comunicación de base, casi. No casi, de base. Totalmente. Sí. Y yo no le veo otra, y algo de eso, si hace un rato mencionaste los impactos de la pandemia que todavía no sabemos, creo que una de las cosas que pasó en la pandemia es que muchos tomaron más conciencia. Por un lado hubo esta enorme digitalización en las Américas. En muchos países de América no había pago digital y hubo un enorme crecimiento del pago digital, de la automatización, ¿no? Pero por otro lado, la gente, o alguna gente, volvió a reconectarse con la necesidad del otro. Y ese es mi pedacito de esperanza, ¿no? Mi pedacito de esperanza es, no importa las redes, no importa. También hay algo de que cuando me lo dice el que está al lado, que cuando el que está al lado mío me cuenta la historia, que cuando... Entonces, por más de que me cuenten el cuento maravilloso en las redes, si yo tengo al lado a alguien que ese cuento me dice, no, ojo que nos están diciendo esto, pero a mi hermana le pasó esto otro. Ojo, ¿qué tal? Pero, ¿no? Y en esto es interesante lo que vos decís. Yo, de nuevo, quizá por el sombrero leguleyo o lo que fuera, yo siempre pensé, y siempre mi acercamiento al periodismo es un acercamiento de, el periodista no está parado ahí arriba y
y sabe lo que la gente necesita y sabe cómo tiene que votar o ser No, el periodista necesita bajarse de ese lugar, A la inversa. ser muchísimo más modesto, escuchar mucho más, entender los vacíos, entender las razones de esta magia que tanta gente compra y construir desde ahí, ¿no? Ahora, me encanta porque esto da el cierre perfecto para un tema que me imagino sabes a dónde voy. Es decir, si tú estás reivindicando las relaciones humanas, ¿no? Pero a la vez tenemos a la inteligencia artificial que está metiéndose en cada grieta de nuestra existencia. Es decir, todo el mundo está hablando de eso. Y yo veo dos capas acá para, digamos, tal vez que sea la última pregunta antes que cerremos. Es, por un lado, cómo las personas están interactuando más con máquinas también, y Mark Zuckerberg, para seguir con este protagonista de esta conversación, hace pocos días dijo que están viendo que en las redes sociales ya estas conexiones entre personas no van a ser necesariamente la prioridad, sino las conexiones con robots. Esa es una capa. Y la otra capa es en tu trabajo directo, es decir, cómo esto puede facilitar, entorpecer o hasta qué punto ayudar y no ayudar el trabajo del fact-checking. Sí, ¿no? claro. O sea, vale las dos cosas. A mí no me preocupa que interactuemos con máquinas. O sea, yo soy convencida que no nos van a alcanzar las máquinas. O sea, hay algo de la esencia humana que va a seguir necesitando humanos. Y por ahí me equivoco, y por ahí hacemos un podcast en 3 años y yo te digo, estaba totalmente equivocada y solo hago todo con la máquina. Yo quiero abrazar a mi hijo. Yo quiero sentarme al lado de una amiga y compartir un café y verla. Y eso no me lo va a dar la conversación de ChatGPT, aunque me diera los mejores consejos de cómo lidiar con una conversación difícil. No. Es que la quiero a ella diciéndomelo. Es que quiero el abrazo de mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me equivoco, como te digo. Entonces, sí, que avancemos con la interacción con las máquinas no quiere decir que justamente por estar con esas máquinas tanto, los robots tanto, no vayamos a reconectarnos en una manera más profunda y más esencial que quizá nos devuelve a ese lugar que perdimos en parte. Sobre el fact-checking y el uso de la inteligencia artificial, hemos hablado antes del año pasado, que era el año de las elecciones globales, de la inteligencia artificial y todos los males que le podía traer al universo de la desinformación, un montón. ¿En qué? En que podía aumentar el volumen, en que podía traducir idiomas, todo eso no pasó en una revolución, pero está pasando y va a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo en esto siempre, no casualmente, hago medios nuevos o non-profit, o siempre miro la mitad del vaso medio lleno y no vacío. ¿Qué me da la inteligencia artificial? La posibilidad de usarla a mi favor. ¿Cómo? Sin ir más lejos, FactChequeado lanzó el mes pasado un chat que se llama Chat Migrante, que utiliza la inteligencia artificial para el bien. ¿Cómo? Mezclando inteligencia humana con armado de bases de datos, de todos los datos migratorios y todas las notas de scams migratorios que identificamos en FactChequeado en estos 3 años. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Nos ayuda, uno, a dar respuesta 24/7, cosa que con un equipo con pocos recursos y con pocas personas no podríamos hacer. 2, nos ayuda a hacer cruces de imágenes cada vez que cambia un nuevo formulario y aparece un formulario escameando, lo que fuera, puede hacer ese matching mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Para no meterme en el detalle de Chat Migrante, lo que necesitamos es más gente que no piense a la inteligencia artificial para hacerse millonario y irse al lado de solo me importa el dinero, sino que se ponga a experimentar y a aprovechar y a usar la inteligencia artificial para el interés público ayer, no hoy. Eso necesitamos. Necesitamos de vuelta convencer a gente que nos dé recursos para, a la vez que están pasando estos cambios drásticos a nivel político y a nivel tecnológico, tengamos alternativas que no van a reemplazar aquellas, pero que van a mostrarle potencialidades
para el bien o para el interés público de esas mismas tecnologías. Si no, solo seguimos como acrecentando la desigualdad y ni nos metimos en los problemas de las lenguas. Todos los desarrollos tecnológicos se hacen en inglés. O sea, el lenguaje de programación es el inglés. ¿Qué impactos tienen eso en nuestras lenguas? ¿Qué impactos tienen eso en nuestra cultura? En cómo nos vemos, en cómo nuestros hijos o hijas se ven reflejados en Midjourney o en DALL-E. Bueno, es que necesitamos más gente que quiera, igual que en el pasado, resistir, que no se resigne a que solo voy a estar mejor aprovechando estos recursos, ¿no? Laura, yo sé que tienes que correr, por eso incluso te he visto enviando mensajes porque ya tienes que irte. Me quedo con la claridad con la que diagnosticas los problemas, pero a la vez con esa energía y esa capacidad de ver el vaso medio lleno. Gracias por eso, creo que es refrescante en esta mañana para mí. Espero que no sea la última conversación que tengamos juntos. Me encantó conversar contigo y me llevo esta energía conmigo todo el día. No sé si quisieras dar un par de datos de qué debemos buscar. Igual te voy a pedir los enlaces para ponerlos debajo de esta conversación. Creo que no, gracias a vos por la conversación y por las preguntas. Cuando vos decís soy o quiero ser abogado del diablo, eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos conversaciones profundas, necesitamos conversaciones incómodas, necesitamos diálogos y consensos, pero también disensos razonables, ¿no? Disensos que quieran construir y yo me niego a que el sálvese quien pueda y solo vale el ser millo o el ser millonario como valor en la vida. Entonces, bueno, nada. Paso los enlaces, seguro de los que nos dedicamos a hacer chequeo en las Américas, que pueden ser una fuente interesante para todos los que están escuchando este podcast. Casi todas las organizaciones de chequeo o son non-profit o son medios autogestionados, nunca van a pedirles plata. O sea, si les piden plata es una donación para sobrevivir, pero no es que venden su contenido, con lo cual en esa lógica es mucha gente que está escuchando y que necesita información o de Bolivia o de Perú bueno, ahí tiene una referencia de cuando tengas dudas sobre una imagen que te mandaron en un grupo de WhatsApp, fíjate si alguien ya no la desmintió. Cuando sabe que en el mundo de la desinformación podemos quedarnos en que estamos perdidos o podemos pensar que cada uno de nosotros o contribuimos a acrecentar el problema o contribuimos a ser parte de la solución. Y esto no es que es un cliché, yo quiero que todos seamos stoppers, que todos seamos arqueros, que cuando nos llegue algo al grupo de WhatsApp que no nos conste, que no estemos seguros, que no venga una fuente fiable, solo sin compartirlo le arruinamos el negocio. Claro. Entonces, nada, en eso estamos. Y gracias en serio por la conversa y ojalá volvamos a conversar. Muchas gracias, Laura. Gracias.